Padre, te damos gracias, Rey Santo, Señor. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor, te damos gracias, Señor, por tu amor y por tu misericordia, Señor. Señor, te damos gracias, Rey, porque tu misericordia, Señor, para con nosotros son desde la eternidad hasta la eternidad, Señor. Gracias. Gracias, Señor, porque tú eres el Dios de la paciencia, Señor. Y has tenido paciencia con nosotros, Señor, bendito Rey, Señor. Y tu misericordia, Señor, para con nosotros, Señor. Gracias, Señor, por ese amor tan grande, Señor, que diste a Jesucristo, tu Hijo, Señor, aún nosotros estando en pecado, Señor. Tú, Señor, bendito Dios, Señor, nos perdonaste, Señor, y nos lavaste, Señor. Y nos diste, Señor, bendito Dios, Señor, nombre, Rey Santo, Señor. Nos diste, Señor, un sacerdocio, Señor. Nos diste, Señor, bendito Dios, todas las cosas, Señor, y somos herederos, Señor, tuyo, Rey, y coherederos en Cristo Jesús, Señor. Gracias, Rey Santo, Señor, por todo lo que hemos obtenido, Señor, en tu amor, en tu misericordia, Señor, en tu paciencia, Señor, en tu benignidad, Señor, bendito Dios, en tu bondad, Rey. Gracias, Señor, porque aún nos has hecho participar de tus atributos, Señor, bendito Rey, Señor. Y tú nos dices, sed santos como yo soy santo, Señor. Nos dices, sed puros como yo soy puro, Señor. Gracias, Rey, porque nos invitas, Señor, bendito Dios, a participar de todo lo que es tuyo, Rey Santo, Señor. Y nos dices, sed misericordiosos como yo soy misericordioso, Señor. Gracias, Rey Santo, Señor. Gracias, Señor, bendito Rey, Señor, porque aún tú nos invitas a que tengamos un corazón conforme al tuyo, Rey Santo, Señor. Santo Espíritu de Dios, obra en nuestras vidas, Rey. Obra en nuestras vidas, Santo Espíritu de Dios, para darnos esa forma, Señor, esa imagen y esa semejanza de Cristo Jesús, hasta que lleguemos a ser esas réplicas de Cristo, Señor, bendito Rey, Señor. Te lo pedimos, Padre Santo, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor. Te bendecimos, Rey Santo, Señor, y te exaltamos tu santo nombre, Señor. Gracias, Rey. Gracias, Padre Santo, Señor. Gracias, Santo Espíritu de Dios. En tus manos quedamos y que seas tú dirigiéndonos, Señor, bendito Dios, trayéndonos la enseñanza por medio de tu Santo Espíritu, trayéndonos, Señor, la revelación, el conocimiento, Señor, el entendimiento, trayéndonos la sabiduría, Rey Santo, Señor, te lo pedimos, Padre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor. Porque si tú no edificas, Señor, en vano edifican los edificadores, Señor. Y Señor, bendito Dios, que esta palabra, Señor, no vuelva vacía, Señor, sino que para lo cual tú la envías, Señor, haga esa obra en las personas, Señor, bendito Rey, Señor. Que traiga, Señor, bendito Dios, fruto, Señor, de tu aflicción, Señor, bendito Rey. Gracias te damos, Rey, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Sean bendecidos mis hermanos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Damos gracias al Señor por sus vidas, por sus familias, por sus trabajos. Sean bendecidos grandemente y que aún tengamos ese crecimiento y edifiquemos nuestras casas, porque el Señor nos invita y nos dice que debemos de edificar nuestras casas. Él es la roca, Él es el fundamento, en Él es de que debemos de construir, hermanos. Dice que el que construyó su casa sobre la roca es aquella persona que oye la palabra de Dios y la pone por obra. Y sea usted edificando esa casa con oro, con plata y con piedras preciosas, para que el día que el Señor vaya a hacer esa obra de probar nuestras edificaciones, permanezcan en el fuego, permanezcan y no se consuman con esos materiales
heno, de madera y de hojarasca. Oh Rey Santo, gracias te damos, Rey. Bueno, mis hermanos, nosotros hemos estado hablando acerca de un corazón que pueda, ¿sí? La condición de nuestro corazón. Y hemos estado hablando de nuestro corazón cuando el Señor nos hace ese llamamiento ministerial, cuando el Señor nos llama a lo ministerial, y que nuestro corazón debe de estar preparado para esas cosas y para ese llamamiento santo. Y más aún en estos tiempos, hermanos, que estos son tiempos finales, y donde el Señor está dividiendo las aguas, donde está el Señor sacando a la luz todo lo que está escondido, porque todo debe ser expuesto a la luz. Y hermanos, es bien interesante y bien importante lo que el Señor está haciendo con la iglesia. La iglesia el Señor la está limpiando. La iglesia del Señor está manifestándose con poder, hermano. Y pues démosle al Señor la gloria. Y hermanos, entonces es importante que nosotros tengamos en cuenta la actitud de nuestro corazón, porque para esos llamamientos santos que el Señor nos ha hecho a cada uno de nosotros, porque todos nosotros tenemos un llamamiento santo. ¿En qué sentido, hermano? El Señor a todos nosotros, por el mismo hecho de que nos compró con precio de sangre, por ese mismo hecho de que valemos la vida, valemos la sangre de Cristo Jesús, por ese mismo hecho de que nos hayan encontrado como la oveja perdida y nos hayan trasladado del poder de las tinieblas a su luz admirable, a su reino, y más aún que nos han hecho hijos de Dios, nos han hecho reyes y sacerdotes, nos han hecho una nación santa. Entonces, por todo eso que el Señor ha estado haciendo, ¿sí? Y sigue manifestando, por eso debemos de entender que vamos a servir, empezando por ser sacerdotes, hermano, y esa ministración como sacerdotes es oficiando delante de Dios. ¿Y cómo lo hacemos? ¿Sí? Y también, pastor, como hijos. Como Sí, hijos, sí. como hijos, porque Él es nuestro Padre, así aconsejándolos como hacía David aconsejando a Salomón, ¿sí? Cuando él iba a tomar el puesto, que le decía, reconoce al Dios de tu Padre. Sí. Él le decía, y sírvele con un corazón perfecto y con ánimo voluntario. ¿Sí? Sí, porque le decía, porque Dios, Yahvé, es el que escudriña los corazones. Sí. Entonces él aconsejaba a su hijo también. Hermanas, eso sí que es importante, hermana, y porque mire que es David, y nosotros hemos estado hablando de David, que David llegó a tener ese corazón conforme al del Señor. David fue una persona que fue trabajada en el desierto, hermanos, y que aún cuando llegó al reinado de él, ¿sí? Aunque él había sido ungido desde joven, pero su reinado empezó como a los 30 años, ¿sí? Entonces debemos de entender, hermanos, que el trabajo que el Señor hizo fue grande, pero habían cosas en su corazón. Y por ejemplo, ya lo habíamos hablado de eso, acerca de la iniquidad, hermanos. Habíamos hablado de que él había sido concebido en pecado. Dice, en pecado me concibió mi madre. Entonces podemos ver que ahí hubo una manifestación de ese pecado, hubo una manifestación de adulterio, o sea, de tomar la mujer de Urías Eteo y de haber matado a Urías Eteo. Entonces vemos cómo ese padre le está dando ese consejo a su hijo, a Salomón, y le está diciendo todo aquello que es lo mejor y lo recomendable. Sin embargo, o sea, la iniquidad en Salomón, o sea, de ese adulterio y de todo eso fue fuerte, porque no solamente, o sea, tuvo como 1000 mujeres,
pero no fue solamente un adulterio físico, sino que fue también un adulterio espiritual. Entonces nosotros podemos mirar, hermanos, cómo nosotros, ¿sí? Cómo nosotros podemos decirle al Señor que nos ayude. Miren, mis hermanos, es importante uno limpiar el corazón de la iniquidad. Es importante limpiarnos nuestro ser espiritual de la iniquidad. ¿Por qué? Mire, por ejemplo, yo tengo un padre, o sea, mi padre ya murió, mi papá ya murió, pero nosotros, o sea, duerme, gracias, duerme, ¿sí? Porque en Cristo Jesús no hay muertos, sino que están vivos, ¿sí? El Dios de Isaac, el Dios de Jacob, el Dios de Abraham, es un Dios de vivos, o sea, ellos están vivos, igual mi papá. Pero igual, hermanos, nosotros vemos, yo averiguando con la familia de mi papá, le preguntaba a una tía mía que si mi abuelo había tenido otros hijos por fuera del matrimonio. Y mi tía me decía a mí que sí, mi abuelo había tenido un hijo, y el papá del abuelo también tuvo, ¿sí? O sea, mi abuelo, decía mi tía, mi abuelo también tuvo hijos por fuera del matrimonio, o sea, y mi abuelo tuvo por fuera hijos, mi papá tuvo por fuera hijos del matrimonio, sí, y veo que hay un hermano que tiene hijos por fuera del matrimonio, y otro hermano también tiene una hija por fuera del matrimonio, ¿sí? Entonces vemos cómo viene, ¿sí? Esa es la iniquidad, sí, esa es la iniquidad, sí. Es la iniquidad misma y está en nuestro ser y hay que sacarla, ¿sí? Él perdona, pero hay que sacar eso. ¿Por qué? Porque David se le manifestó esa iniquidad. Y mire cómo se le manifestó a Salomón. Entonces, igualmente, y nosotros ahí en el canal, pastor, sí, y hermana. También decía, por ejemplo, cuando David quiso ocultar su pecado, ¿sí? Él quiso ocultarlo matando a Urías Eteo, por las formas que él tenía en su corazón y había planeado, ¿no? Entonces el Señor le dice, ¿se ocultará alguno, dice Yahvé, en escondrijos que yo no lo vea? ¿Sí? Claro. ¿No lleno yo, dice Yahvé, el cielo y la tierra? Entonces para el Señor no hay nada, no hay nada oculto, más que lo escondamos. No hay nada oculto. Sí, allí. Entonces miramos, hermanos, que nuestro ser espiritual debe ser ministrado. Hay muchos hermanos en Cristo que hasta este momentico no han recibido ni siquiera una ministración de echar fuera demonios de sus vidas, ¿sí? Y qué bueno uno estar consciente, uno estar seguro que en la vida de uno no hay demonios. Qué bueno uno decir, en mi vida no tengo demonios porque ya fui limpiado. Y debemos entender que un creyente, o sea, cuando es sacado del mundo, cuando el Señor lo rescata del mundo, ese cristiano necesita ser, o sea, el Señor vivifica nuestro espíritu. Cristo Jesús entra a nuestras vidas, el Espíritu de Cristo viene y entra a nuestras vidas, ¿sí? Y Él empieza a hacer una operación en nosotros. Y también igualmente viene el Espíritu Santo y es derramado en nuestros corazones. Por eso decimos Abba Padre, ¿sí? Por eso decimos Padre Celestial, porque somos hijos, ¿cierto? Pero la ministración que el Señor va a hacer, por ejemplo, para nuestras almas, es en la obediencia a la palabra. El apóstol Pedro, en 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 20, él dice que por la obediencia a la verdad, nuestras almas han sido purificadas, son purificadas. Entonces, aquí estamos haciendo la ministración a nuestra alma. La ministración a nuestro ser espiritual tiene que ver con la limpieza de todos esos espíritus inmundos en lo cual nosotros anduvimos, o el enemigo nos llevó a andar en esas situaciones y ellos entraron a nuestra vida. Déjeme decirle, hermano, que por ahí oigo doctrinas, ¿sí? Que cuando el Señor entra a nuestras vidas, nos liberta
y saca todos los demonios y todo eso, hermano. Déjeme decirle, hermano, que yo cuando nací de nuevo, hermano, eso fue muy precioso. Y cómo el Espíritu Santo empezó a obrar en mi vida, ¿sí? Pero yo empecé, o sea, en la iglesia donde el Señor me colocó a mí, ¿sí? Porque yo le preguntaba, fue una cosa muy preciosa, pero en la iglesia empezaron a trabajar en mi vida, ¿sí? Para renunciar a todo en lo que yo hubiese andado, ¿sí? Y empecé yo a hacer las oraciones que me dieron, oraciones para orar y para renunciar sobre aquellas cosas. Déjeme decirle, hermano, yo por la fe de mi familia, de mi papá, mamá, nosotros éramos católicos romanos. Y aún, hermano, fui liberado por esa comida que ministraban en ese lugar. ¿Cuál comida? La hostia. Fui ministrado espiritualmente cuando renuncié al bautismo, cuando renuncié a la confirmación, cuando renuncié a la primera comunión y la comida que se comió. Y hermano, en muchas otras cosas anduve, ¿sí? En esas sectas del oriente. Estuve andando en todas esas cosas y el Señor me libertó, hermano. Y me sacó demonios. ¿Sí? Fueron muchas cosas donde el Señor me libertó y salieron espíritus inmundos. Entonces, esto es parte de la liberación espiritual, de la limpieza de nuestra alma, aún de nuestro cuerpo, de todas nuestras células, hermano. En 7 años nuestras células son limpiadas, nuestro cuerpo es transformado y en 7 años nuestro cuerpo, mis hermanos, es regenerado. Entonces aún así nos limpia el Señor. Pero la iniquidad es una cosa muy diferente. La iniquidad tiene que ver con la sustancia, así como la fe, que es la certeza de lo que se espera. Esa es la sustancia con la que nosotros creemos. Así mismo es la iniquidad. Que es esa fuerza, ¿no? Que está dentro de nosotros y que nos lleva a pecar. Y está internamente. Entonces, teniendo en cuenta estas ministraciones, por eso es necesario, hermano, que para nosotros tener un corazón conforme al del Señor y para que nosotros vayamos cuando nos toque el Señor, cuando nos lleve o cuando tengamos, ese llamamiento de ir a los lugares que el Señor nos coloca aún para levantar una iglesia, hermano, ¿sí? Es necesario que nuestro corazón esté limpio para que no vayamos a caer como David, para que no vayamos a caer como Sansón, para que no vayamos a caer como Saúl, ¿sí? Y entonces mire que aún al apóstol Pablo, acá en la gracia, hermano, él dice que a él le colocaron un aguijón en la carne para que no se gloriara. Eso es muy tremendo, hermano, porque el Señor guardó al apóstol Pablo de vanagloriarse. ¿Por qué? Porque los corintios lo hicieron vanagloriar. Y él mismo dice en 2 Corintios capítulo 12, creo que es, él dice allí que le colocaron un aguijón en la carne, ¿sí? El versículo 4 creo que es. Él habla de que él fue arrebatado al paraíso y que fue llevado al tercer cielo, no sabe si en la carne o en el espíritu, pero él después habla acerca de que él, ¿lo lees por favor, hermano? Sí, 2 Corintios 12:7. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera. Entonces aquí vemos como nos comenta el ministro, nos habla el ministro, de que le fue puesto también un aguijón en la carne. En la carne. Y
y dice que era un demonio, ¿no? Sí, dice un mensajero Un de mensajero de Satanás Satanás. que me abofetee. Eso. Entonces, esto es, hermanos, o sea, el Señor hace hasta aún estas cosas, hermano, para cuando esas ministraciones en nuestras vidas no se han hecho. Entonces, qué bueno uno trabajar para el Señor con todo limpio, con un corazón dispuesto. Y aquí nos dice la palabra de Dios, entonces, que muchas cosas hace el Señor en nuestras vidas para que nosotros podamos caminar conforme al corazón de Dios, para que nosotros podamos ser réplicas de Cristo y ministrar como Cristo. No es imposible. La palabra de Dios nos lo dice. Hay mucho creyente, ¿no?, que dice que es imposible no pecar. Eso es imposible, pero la palabra de Dios no lo dice. Entonces, ¿qué es lo que falta? ¿Qué es las cosas que en nuestras vidas, ¿sí?, que en nuestras vidas faltan? Y sabe una cosa, hermano, ¿por qué el amar a Dios es un mandamiento? ¿Sí? ¿Por qué te lo ponen como mandamiento? O sea, como algo que tú debes de cumplir. Y allí en Marcos capítulo 12, él está hablando sobre esa regla, ¿sí?, de amar a Dios. En el versículo 30 nos dice el Señor de que debemos de amarlo, ¿sí? Y ahí hay unos hombres, unos fariseos, ¿sí?, unos maestros de la ley que le dicen a él que ¿cuál es el mandamiento más grande? En el versículo 28, ¿lo puedes leer, por favor? Gracias. Acercándose uno de los escribas que los había oído disputar y sabía que les había respondido bien, le preguntó: ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Jesús le respondió: el primer mandamiento de todos es: oye, Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Sí. Este es el principal mandamiento. Mira, hermana, cómo lo dice aquí. Entonces, es bien interesante porque es un mandamiento. O sea, es un mandamiento que habla el Señor. Entonces, yo siempre le digo, una pareja que se ama no necesita que se le coloque un mandamiento. Pero ¿por qué el Señor le coloca al ser humano este mandamiento? ¿Sí? Pero es interesante porque dice: amarás a tu Dios, ¿sí? Amarás a tu Dios con todo tu corazón. O sea que lo primero que el Señor trabaja es en la administración del corazón para que pueda haber un amor, para que pueda haber ese amor. Dice: con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. O sea que el Señor nos está diciendo aquí que con nuestro corazón, óigalo bien, con nuestro corazón, ¿sí? ¿Y qué es lo que hay en nuestro corazón? Entonces nosotros debemos de entender qué es lo que hay en nuestro corazón, porque el Señor pide que lo amemos con todo nuestro corazón. Entonces, después nos dice: con toda tu alma, con toda tu mente. Y los pensamientos, ¿sí? Los pensamientos salen del corazón. Entonces, nosotros tenemos que mirar el corazón, el alma, o sea, miren los aspectos. No dice con todo mi espíritu.
sino que nos dices que con el corazón. ¿Por qué? Porque el corazón es la intercesión entre mi alma y mi espíritu. Y mi espíritu, hermano, siempre va a buscar las cosas de Dios. Mi ser espiritual va a buscar siempre todo lo de Dios. ¿Por qué? Porque en mi espíritu está la comunión para con Dios. Está la intuición donde percibo, así como Adán y Eva percibían a Dios y por eso se escondieron. Ahí está la intuición, la conciencia, la que me dicta lo que estoy haciendo bueno o lo que estoy haciendo malo. La mente espiritual, porque debemos de llegar a esa altura de la mente espiritual de decir, tenemos la mente de Cristo, como lo dice el apóstol Pablo. ¿Sí? Los sentidos espirituales, los 5 sentidos espirituales, donde nosotros podemos, ¿sí?, sentir, oler lo espiritual de Dios, lo espiritual del maligno, ¿sí?, en las 2 áreas. Y el asiento de poder, o sea, donde están los dones espirituales, donde viene todo lo que el Señor nos da, los dones espirituales, allí van en el asiento de poder. Y la herencia, que es lo que estamos hablando, lo que hemos hablado ahora sobre la iniquidad. Entonces, en nuestra alma, parece, este es mi ser espiritual, esta es mi parte de mi espíritu, y esto en ningún momento, porque está diseñado para comunicarme con Dios. Mi ser espiritual, mi espíritu está diseñado para comunicarme con Dios, ¿sí? Y es el área donde mi ser espiritual, cuando yo estoy caminando en el espíritu, óigalo bien, cuando yo camino en el espíritu, cuando yo ando en el espíritu, cuando vivo en el espíritu, debo desarrollar todas estas áreas de mi vida por medio del Espíritu Santo, obviamente. En mi alma están las emociones, están los sentimientos, está la inteligencia, está la razón, está la voluntad. Entonces, mi corazón es la intercesión entre ellos dos. O sea, con mi alma, con mis emociones y todo eso, yo me comunico con lo terrenal. Con mi espíritu me comunico con todo lo celestial, ¿sí? Entonces mi corazón es la unión, ¿sí?, de todo lo que el Señor me puede comunicar espiritualmente. Cuando estamos profetizando, viene toda esa información, viene a nuestro ser, a nuestro espíritu, y el medio en que se comunica, en que se lleva al alma para escribirlo, para hablarlo, todo ello, es mi corazón. ¿Cómo está mi corazón? Eso, pastor, yo le iba a decir, ¿cómo está nuestro corazón? Si siendo que el Señor vació amor por medio del Espíritu Santo, entonces decimos, tenemos amor, pero yo no puedo expresar eso porque yo no... Hay dolor. Por eso. Entonces, porque ha habido maltrato. Eso. Entonces vemos todas esas situaciones que han habido heridas, ¿sí? Han habido muchas cosas en nuestro corazón que dejamos entrar, ¿sí? Por no protegerlo. No, y también de la infancia. Y porque no conocíamos nada de Dios. Entonces todo ese corazón tiene escudos, tiene paredes, tiene barreras, tiene heridas, tiene llagas, ¿sí? Y tiene una cantidad de cosas. Entonces, cuando llegamos... Envidia, celos. Sí, tiene todas esas cosas. Entonces es necesario que el Señor... ministrar. Por eso hablamos anteriormente, y en YouTube tanto hay de la iniquidad, hay como 12 audios, ¿sí?, de la iniquidad, y hay como 14, 15 del corazón. Entonces es bien interesante, hermanos, que nosotros ministremos, porque en nuestro corazón hay habitaciones, ¿sí? Porque así como hay en el tabernáculo hay lugar santo, lugar santísimo, o sea, como decir el alma y el espíritu, y alrededor de el lugar santo y el lugar santísimo están las habitaciones de los sacerdotes. 90 habitaciones, 30 y 30. O sea, decirlo 15 eran 3 pisos. Creo que eran 3 pisos y entonces los hacían de 15 habitaciones, y al otro lado otras 15, o sea,
para 90 habitaciones 45, ¿sí? 45 y 45. Esas habitaciones todas eran llenadas de lo que eran las ofrendas, de lo que era todo lo que se ministraba en el tabernáculo, la flor de harina, todo lo que utilizaban para el incienso, todas las cosas, o sea, ahí se iban guardando allí, y también están las habitaciones de los sacerdotes. Entonces, eso también lo tenemos nosotros en YouTube, en una parte de lo que es del corazón, ¿sí? De las primeras partes. Pero volvamos al punto. Entonces, el corazón nuestro es el que está como se hace como la intercesión entre mi espíritu y mi alma para mandar información. Entonces, cuando nosotros no conocíamos de Dios, ya lo hemos hablado anteriormente, nuestra alma era la que nos dirigía. Sí. Cuando nuestro espíritu es vivificado, entonces Él quiere agradar a Dios y quiere todo lo de Dios. Entonces esa es la lucha que ha habido, porque el alma se ha envuelto en todo lo carnal. ¿Sí? Por eso es la lucha en nuestro ser. Y por eso es necesaria la cruz, porque la cruz es la que ministra allí en el corazón, ¿sí? La cruz va allí en el corazón, y el Señor mostraba una visión de cómo el corazón era circuncidado por medio de la cruz, ¿sí? Entonces, el llevar todo ese hombre viejo se lleva a la cruz, y allí se está trabajando en la circuncisión del corazón, que más adelante lo miraremos también, ¿sí? Y sería bueno esa administración de la circuncisión del corazón. Pero igualmente, hermanos, si el Señor nos está diciendo que amemos al Señor con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con toda nuestra mente y con todas nuestras fuerzas, ¿sí? Y Él dice, este es el principal mandamiento, y el segundo es semejante, ¿sí? Amarás a tu prójimo como a ti mismo, y no hay otro mandamiento mayor que estos, ¿sí? Entonces, hermanos, nosotros debemos entender que si el Señor nos pide esto, o sea, de que amarás a tu Dios con todo tu corazón, pues tiene que ver con todo lo que yo siento de Él, la percepción y la intuición, ¿sí? Cuando me dice con toda mi mente, es todo lo que yo entiendo de la palabra, que el Espíritu Santo de Dios me da el entendimiento, me da el conocimiento, me da la sabiduría para entender todo lo que es la palabra. Pero si un hermano no lee la palabra de Dios, ¿cómo va a amar a Dios con toda la mente? Su mente va a estar en otras cosas diferentes. Dice, amarás a tu Dios con toda tu alma, y es lo que es la vida eterna, porque dice, el alma que pecare, esta morirá, ¿cierto? Entonces, del alma depende muchas cosas, ¿sí? Dice que nosotros amemos al Señor con toda nuestra alma, y es todo lo que yo conozco de Dios. Y dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, Padre, y a tu Hijo al que enviaste. O sea que con mi alma conozco, reconozco, digo, sí, es verdad, ¿sí? Y con todas mis fuerzas es lo que yo hago, con mi cuerpo, con mi ser, ¿sí? Con mi cuerpo, lo que yo hago, ¿sí? ¿Por qué? Porque el Señor dice, ¿sí?, que el que fornica contra su propio cuerpo peca, y que nosotros somos el templo del Espíritu Santo de Dios. Entonces, mis hermanos, debemos entender cuando el Señor habla de un corazón conforme al de Dios, ¿sí? Entonces, pues nosotros podemos ver, por ejemplo, a Samuel, cuando el Señor llama, cuando hace un llamamiento a Samuel, y que el sacerdote Elí ha fallado en el ministerio como sumo sacerdote, y que sus hijos también han fallado. Entonces el Señor le habla
a Samuel, y Samuel está muy joven, y ahí en 1 Samuel capítulo 2, versículo 35 dice: Y yo me suscitaré un sacerdote fiel, que haga conforme a mi corazón y a mi alma, y yo le edificaré casa firme, y andará delante de mi ungido todos los días. Óigalo bien, andará delante de mí ungido todos los días. Esto es muy tremendo, hermano, y esta es una responsabilidad nuestra, andar ungido todos los días. Somos sacerdotes de Dios Altísimo. El apóstol Pedro nos dice a nosotros que nosotros somos real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, linaje escogido. ¿Sí? Entonces es una responsabilidad, y que nosotros podamos ser así, porque el Señor dice: yo me suscitaré un sacerdote fiel, óigalo bien, que haga conforme a mi corazón y a mi alma. Y como somos reyes y sacerdotes, que nos dice el Señor en Apocalipsis 1:6, y también en Apocalipsis 5:10 nos dice que somos reyes y sacerdotes, ¿sí? Entonces el Señor también le habla a David, y cuando Saúl no obedece lo que el Señor le manda hacer, hermanos, mire que la ley de Dios dice que ningún hombre, sino solamente los sacerdotes, podían ofrecer sacrificios. Y Saúl se metió a ofrecer sacrificios así neciamente, porque es que el sacerdote Samuel, el sumo sacerdote Samuel, le dice, has actuado locamente, ¿sí? Y le dice que va a ser cortado su reinado. Y ahí en 1 Samuel capítulo 13, versículo 14 nos dice: Mas ahora tu reino no será duradero. Yahvé se ha buscado un varón conforme a su corazón, al cual Yahvé ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Yahvé te mandó. Aquí vemos, mis hermanos, también lo que es el reinado, porque el Señor dice que ha designado un príncipe sobre su pueblo. Dice, pero aún lo dice, que se ha buscado un varón conforme a su corazón, al cual Yahvé ha designado para ser príncipe. Qué bueno, hermano, que nosotros, nuestro corazón, esté dispuesto, un corazón conforme al del Señor, para cuando el Señor nos coloque en el ministerio, nos coloque a hacer la obra para la cual fuimos comprados, para la cual fuimos nosotros encontrados, buscados, hermano, porque es que nos estuvieron buscando como ovejas perdidas, hermano. Nos encontraron y nos volvieron a comprar. Eso quiere decir redención. Y nos compraron con precio de sangre. O sea, lo establecido desde antes de la fundación del mundo para nosotros, para nuestra vida, hermano, para eso nos encontraron, para eso vino el Señor. Y para eso vino el Señor, para deshacer toda obra del diablo. Nos dice la palabra de Dios en 1 de Juan capítulo 3, versículo 8. Para esto vino el Señor, para deshacer las obras del diablo, y en las obras del diablo en nuestra vida, en nuestro corazón. Por eso es necesario ministrarlo. Entonces el Señor le dice a Saúl, a Elí le está diciendo: yo voy a buscar un sacerdote, ¿sí? Me suscitaré un sacerdote fiel, ¿sí? Que haga conforme a mi corazón y a mi alma. Y eso nos lo está diciendo el Señor a nuestras vidas. Ahora, en la segunda parte, que cuando Saúl no obedece al Señor, le dice que él ha buscado un varón conforme a su corazón, el cual ya había designado como rey. Entonces, siempre el Señor está diciendo que es un varón, ¿sí? O sea, un sacerdote conforme a su corazón,
que sea fiel y que con toda su alma también sea esto. Entonces, si el Señor nos está diciendo a nosotros, en Marcos 12:30, y nos está diciendo que amarás a tu Señor, ¿sí?, con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas, entonces está cumpliendo lo que el Señor está hablando, está cumpliendo lo de un corazón conforme al de Dios. Cuando está diciendo esto, es que vas a ser una persona, ¿sí? Y ahí en Lucas capítulo 10, versículo 38, nos dice la palabra de Dios. Aconteció que yendo de camino, entró en una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual, sentándose a los pies de Jesús, oía su palabra. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo: Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Respondiendo Jesús, le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Sí, es bien interesante, hermano, esto, porque hay que preguntarnos entonces cuál es la buena parte, porque ella ha escogido esa buena parte, ¿sí? Y a Marta le dice: afanada y turbada estás con muchas cosas. Entonces nosotros tenemos que preguntarnos, ¿sí? Esto es bien importante, hermano, que tú te preguntes qué estás haciendo en este momento, ¿sí? ¿Estás afanado y turbado por pagar un arrendo? ¿Estás afanado y turbado porque estás buscando empleo? ¿Estás afanado y turbado porque una cosa, la otra y la otra y la otra? Eso es lo que estaba haciendo Marta. Y es precioso lo de Marta, hermanos, porque Marta es una mujer que es una servidora, tiene un don de servicio. Pero si nosotros vemos que ese don de servicio es opacado, ¿sí? Óigalo bien, los dones espirituales que el Señor da son opacados, ¿sí? Y no se pueden desarrollar muy bien, ¿sí?, por ser afanados y turbados, por ser dirigidos por el corazón, o sea, por las emociones, por los sentimientos, aún por la razón, porque ella razona. Y podemos ver, hermanos, cómo el Señor le dice: Marta, Marta, preocupada, con muchos quehaceres, y acercándose le dijo: Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deja servir sola? Y hermanos, esto es bien tremendo, porque el Señor le dice que María escogió la buena parte, la cual no le será quitada. Y es esa parte de uno vivir en el Espíritu, hermano. Marta podía oír la palabra desde donde estaba y servir también, hermanos. Y hermano, yo me pongo a mirar, hermano, las cosas que tan importante uno ser dirigido por el Espíritu Santo en el servicio. Tan importante. Y ayer, por ejemplo, en la evangelización, allá en la plaza de mercado, me daba cuenta de cómo uno puede ser manipulado por las personas, hermano, que, o sea, de estos drogadictos y de los alcohólicos y todo ello. Ellos trabajan la parte de la manipulación, y es la parte nuestra del dominio propio, de tener amarrados los sentimientos y las emociones, hermano, y ser uno dirigido por el Espíritu Santo. Allí en estas escenas de Marta y María, cuando muere Lázaro, el Señor llora,
Dice, es el versículo más pequeño de la Biblia, dice, Jesús lloró, pero tenía amarrados los sentimientos y todo, hermano, en el sentido de que era en el tiempo del Señor para resucitar a Lázaro. Era en el tiempo del Señor, era lo que Él dijera. Y entonces me llama la atención esto de nosotros evangelizar y evangelizar con nuestras emociones y con nuestros sentimientos. O evangelizar con la dirección del Espíritu Santo. Entonces, es muy importante. Y aquí el Señor le está diciendo a esta mujer que está sirviendo. ¿Y en qué está sirviendo? ¿Sí? Le va a servir al maestro. Está haciendo la comida, por decirlo así. Y usted ve las escenas con Marta. Y Marta está sirviendo. Siempre está sirviendo. O sea, tiene un don espiritual hermoso, el de servicio. Pero ¿de qué forma lo está sirviendo? ¿De qué forma está ejecutando ese don? Y entonces el Señor le está diciendo, afanada y turbada estás con muchas cosas. Pero solo una cosa es necesaria. Y María ha escogido la buena parte, la cual no se le será quitada. Entonces, hermano, ¿qué era lo que tenía María? María también tendría que hacer cosas. Pero primero, lo primero, y primero es el maestro. Y si ha venido a visitarnos, no voy a dejar pasar la visitación de mi Salvador. No voy a dejar pasar la visitación de mi maestro, del que me enseña, del que me da paz, del que me da gozo, del que me da esperanza. ¿Sí? El que no me hace caminar afanada. Sí. Es como, y también Marta, cuando él fue hacia Lázaro, hacia la casa de Lázaro, entonces Marta salió corriendo a encontrarlo. Entonces sus emociones estaban a flor de piel y no las había sujetado. Por eso es tan bueno decirle al Señor que le tiemple a uno las emociones y los sentimientos, porque ella no lo recibió y le dijo, sino que como si le hubiera recriminado al Señor, ¿sí? Si hubieses estado aquí, mi hermano no había muerto. Pero mira, mi hermana, que, o sea, es verdad, nosotros le podemos decir al Señor que nos ayude a sujetar nuestras emociones y nuestros sentimientos. Y yo lo sé que el Espíritu Santo de Dios nos ayuda, pero también es un fruto el dominio propio. Uh-huh. Es un fruto. Entonces nosotros no podemos, hermanos, no podemos, o sea, solamente pedir y nuestro trabajo, el fruto del Espíritu en nuestras vidas del dominio propio, ¿sí? Ahí está el punto, el de servir, pero servir con amor. Y el Señor le dice, en muchas cosas estás, ¿sí? Estás afanada y estás turbada. Entonces, esto es lo que nosotros tenemos que pensar, hermano, en el ejercicio. Por eso es importantísimo, hermano, que nosotros estemos sirviendo al Señor y que lo podamos servir, pero no afanados y turbados, ¿sí? Nosotros vamos a evangelizar en las mañanas, ¿sí? Ahorita estamos trabajando de evangelizar los domingos, pero es importante que nosotros tengamos todo el espacio, ¿sí? El espacio de hasta qué horas puedo estar trabajando sin afán y sin turbación, ¿sí? ¿Hasta qué horas puedo estar trabajando? ¿Hasta qué horas puedo servir en esta evangelización? ¿O puedo servir hasta el final o no puedo servir así? Pero es uno medir las cosas. ¿Para qué? Para que uno hacerlas guiadas por el Espíritu Santo. Mira, hermano, que es un ejercitar, es un ejercicio en el cual el servicio, y más en la evangelización, donde nosotros no sabemos qué personas vienen a nuestra vida. Y entonces él me decía un señor que ha viajado en muchos países, y me decía, soy ateo pero creo en Dios.
Me salía con eso y me decía, soy ateo, pero creo en Dios. Y entonces yo le decía, Jesucristo es Dios. Y entonces por ahí empezó la evangelización. Entonces, hermano, nosotros nos encontramos con muchas personas, muchas, y el Señor está utilizando, ¿sí? La obra profética. Y por ejemplo, a un muchacho, yo creo que era venezolano, joven, 22 años, me decía a mí, y el Señor le decía, tú eres un profeta. Y eso es precioso para llevarlo al nacimiento de nuevo, para que empiece a encaminarse en todo ello. A mí me parece precioso todo eso, y el Señor está haciendo llamamientos, le está diciendo a las personas quiénes son y empezar a hacer un trabajo con ellos. Hermano, es precioso todo ello. Nos encontramos con personas que aún el Señor les ha dado unas revelaciones, hermano, que dicen, necesitamos hablar con usted porque esta revelación nos la dio el Señor. Y son personas que aún ni siquiera han nacido de nuevo. Y saben que es el Señor que se les ha manifestado, se les está presentando en sueños y les está hablando. Y entonces, pues, hermanos, a mí me parece muy precioso todo esto. Y eso es parte del amar al Señor, de adorarlo. Eso es parte de caminar con el Señor y coger la buena parte, de hacer la obra del Señor, porque a nosotros el Señor nos dijo, id y haced discípulos de todas las naciones, enseñándoles, ¿sí? Y que guarden mis mandamientos. Entonces es una labor de la iglesia, o sea, la gran comisión, la misión de toda iglesia de nuestro Señor Jesucristo es esa, ir y hacer discípulos. Y se empieza con el evangelismo. La palabra de Dios nos dice, entonces, aquí con Marta y María es una escena, hermanos, donde yo lo amo al Señor con todo mi corazón. ¿Por qué? Porque sé que la presencia del Señor está en mi vida, porque lo siento, ¿sí? Porque cuando aún Él está en mí, el Espíritu Santo y el Espíritu de Cristo está en mí, pero también aún cuando Él viene y se acerca a uno, esa parte de mi corazón donde lo puedo sentir, donde lo puedo percibir a Él. Y el Señor dice, con toda mi mente, o sea, con todo mi entendimiento, hermano, y María entendía eso, con toda mi alma, porque lo deseo conocer. Y ella fue la que derramó ese perfume antes de que él muriera, una semana antes, y el Judas dijo, qué desperdicio, lo hubiéramos vendido y hubiéramos dado a los pobres. Pero esta mujer sabía lo que estaba haciendo. Estos perfumes, la mujer compra de poquito en poquito, de onza en onza, y lo va echando en un recipiente, hermano, para guardarlo para el día de su boda, y ella poderse ungir con ese perfume, que es un aceite esencial puro, ¿sí? Acá lo diluyen en alcohol. Era un aceite esencial donde quedaba oliendo la persona. Y esta mujer, podemos entender que al derramar ese perfume sobre el Mesías, y el Señor le dijo, ella, no la molestes, déjala en paz, porque ella me ha ungido para la sepultura. O sea, se adelantó, pero era una mujer entendida, o sea, conocía. Y es donde el Señor nos habla de amarlo con el corazón, con la mente, con el alma y con todas mis fuerzas. Entonces, María, podemos ver que ella en la presencia del Señor, ¿sí?, encontraba esa verdadera paz. Él conocía y encontraba esa paz espiritual, porque es la que el Señor nos da. Dice, no la doy como el mundo la da. Mi paz os dejo, mi paz os doy.
No la doy como el mundo la da. Dice, mi paz que sobrepasa todo entendimiento, que puedo estar pasando las situaciones en las que esté pasando, pero tengo esa paz, tengo ese gozo. No me roba, el enemigo no me va a robar la paz y el enemigo no me va a robar, ¿sí?, ese gozo. En Marta estaba afanada y estaba turbada. Entonces el Señor ahí en el Salmo 37:4 nos dice la palabra de Dios. Que el Señor sea tu único deleite y Él colmará los deseos de tu corazón. Óigalo bien. Entonces nos está diciendo que el Señor sea tu único deleite. O sea, de que lo podamos disfrutar. De que a nosotros no se nos vuelva las cosas que el Señor nos dice, se nos vuelvan una situación que no la podemos afrontar. Por ejemplo, el Señor me decía a mí que estaba en una prueba y que Él no me había colocado esa prueba más allá de lo que yo pudiera resistirla. Me dice, estás en una prueba y es una prueba de fe. Y el Señor no te pone, ¿sí?, pruebas más allá de lo que lo puedas resistir. Y me dijo más cosas, me habló más acerca de aún de este ministerio y de la palabra. Pero es esto, que en medio de la prueba el Señor sea nuestro deleite. Que eso no me robe la paz y que eso no me robe el gozo. Y que no esté afanado ni esté turbado tampoco, ¿sí? Entonces, que el Señor sea tu único deleite. O sea, poderlo disfrutar, así como María lo pudo disfrutar, y que colme todos los deseos de nuestro corazón. Entonces, mi hermano, es importante. Por eso el Señor entonces dice ahí en Proverbios 23:26, nos dice: Dame, hijo mío, tu corazón y mire tus ojos por mis caminos. Entonces, cuando el Señor está diciendo, dame, hijo mío, tu corazón, entonces una de las cosas mayores de nuestro corazón es la voluntad, ¿sí? Una de las cosas más importantes, o sea, que yo le pueda entregar mis emociones, que yo le pueda entregar mis sentimientos, ¿sí?, que yo le pueda entregar mi razonamiento, porque eso fue una de las cosas donde el Señor me dio fuerte, porque yo al comienzo razonaba todo, ¿sí? Entonces es importante que nosotros podamos entender que aún esos razonamientos tenemos que llevarlos a Cristo y que nuestra voluntad, hermanos, nuestra voluntad también sea entregada. ¿Por qué? Porque yo emocional y yo sentimental, ¿sí?, y que me deje guiar, ¿sí?, por esas emociones y por esos sentimientos, ¿sí?, o por mi razón, entonces voy a tomar decisiones que las decisiones, la voluntad está allí, en mi ser espiritual, en mi corazón, ¿sí? Entonces, por eso dice, del corazón salen los malos pensamientos, del corazón salen los adulterios, del corazón salen, ¿sí?, los homicidios, del corazón sale todo eso, ¿sí? Dice ahí en Mateo 15:18, dice, pero lo que sale de la boca, del corazón sale, y estos contaminan al hombre. Del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Entonces, todo esto es necesario que sea ministrado en nuestro corazón, y es necesario, hermanos, que nuestro corazón no se enseñoree, ¿sí?, de nuestro ser espiritual, de nuestro espíritu, donde empezamos a desarrollar la comunión con Dios, donde empezamos a percibir las cosas espirituales de Dios y aún las del enemigo mismo,
¿sí? Donde nuestra conciencia, cada vez que nuestra moral es cambiada, porque teníamos una moral donde a lo malo le decíamos bueno y a lo bueno le decíamos malo. Entonces nuestra moral, en la medida en que nosotros estamos leyendo la palabra de Dios, nuestra moral está siendo cambiada. En la misma práctica de la palabra de Dios, mi conciencia está siendo renovada. La palabra de Dios nos dice que la sangre de Cristo, ¿sí?, nos limpia nuestra conciencia de obras muertas por el Espíritu de Dios. Entonces, esta es una labor del Espíritu Santo de Dios en renovar, ¿sí?, nuestra conciencia, la moral de cómo juzgar y juzgar bien, en el sentido de nuestra conciencia, cuando hacemos una cosa bien o cuando hacemos una cosa mal. Entonces, cuando el Señor nos está diciendo, dame, hijo mío, tu corazón y miren tus ojos por mis caminos, este mirar tiene que ver con el jet ser, hermano, nuestra imaginación, nuestros pensamientos, ¿sí? Estamos apuntando a un corazón conforme al de Dios, ¿sí? Estamos apuntando y estamos hablando acerca de un corazón conforme al corazón de Dios. ¿Por qué? Porque con el corazón se cree, con el corazón se habla y con el corazón se hace. Padre, te damos gracias, Rey, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Te bendecimos, Señor, y te exaltamos tu santo nombre, Señor. Gracias, Rey Santo, Señor, bendito Rey, por todo lo que tú, Señor, por medio de tu Santo Espíritu, Señor, por medio de tu palabra, Señor, estás haciendo en nuestras vidas, Rey. Renovando nuestro corazón, como tú lo dijiste, un corazón de carne, Señor, que pueda sentir, Señor, pero aún, Señor, un corazón, Señor, conforme al tuyo, Señor. No lo vas a dejar solamente como un corazón de carne, Señor, sino un corazón conforme al tuyo, Señor. Gracias te damos, Rey, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Y sigue obrando en mis hermanos, Señor, en los que oyen tu palabra, Señor, bendito Dios, y que la podamos colocar por obra, Señor, cada uno de nosotros. Te damos gracias, Rey Santo, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Y que tu Santo Espíritu siga obrando en nuestras vidas. Amén y amén. Señor los bendiga, mis hermanos.